Aquí estamos, buenos días. Buenos días a toda la familia de Jesús que celebra con gozo la llegada de un nuevo día. Pero antes que los pajarillos canten, la llegada de el príncipe celestial, nuestro amado Jesús, quien en estos casos ocupa el primer lugar en nuestras vidas, en nuestras familias, y a Él queremos celebrar. Vamos a alabarlo cantando las estrofas del himno número 1. Muy bien, vamos a cantar el himno número 10.
mucha emoción cantemos el himno número 13, por favor. Cantemos el himno número 76, por favor. Vamos a cantar con todas las fuerzas del corazón el 75, por favor. Señor, a su nombre rendimos honor.
Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con toda mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Gracias a Dios que nos permite la oportunidad de estar aquí otra vez. Vamos a doblar las rodillas para buscar su precioso nombre. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta mañana porque nos permites acercarnos a ti, porque nos permites estar contigo y porque tú gentilmente desciendes a nosotros para levantarnos, no solo de nuestra cama, pero de nuestra incompetencia para vivir una vida santa delante de ti. Por favor, Señor, levántanos a la altura y semejanza de nuestro amado Jesús. Permite que a través de tu Santo Espíritu podamos resolver todas aquellas cosas que interrumpen, que interfieren, que dificultan nuestra concentración en mantener una relación viva contigo. Gracias por venir. Por favor, te ruego una bendición muy especial por todos mis hermanos en donde quiera que estén y que cada uno de ellos pueda darte a ti el primer lugar por encima de cualquier otra cosa. Muchas gracias. En el sagrado nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias a Dios que tenemos un papá que viene y pasa levantándonos. Si a ti no te levanta el Espíritu Santo, si tú no te levantas y estás en la cama, obviamente no tienes un papito que te ama mucho, porque Ezequiel tenía un papito que lo quería tanto, que él venía y particularmente tocaba su hombro y le decía cariñosamente que se levantara para hablar con él. Vino a mí, dice Ezequiel 3:22, vino a mí la mano de Jehová y me dijo, levántate, sal al campo, que quiero hablar contigo. Qué privilegio hermoso el de Ezequiel. Y Ezequiel, a raíz de levantarse cada día temprano, tuvo el privilegio de ver la gloria de Dios. Si tú no te levantas temprano es porque tu papá, Dios, te está ignorando, pero no porque Él te quiere ignorar, sino porque tú lo ignoras. Y Él, bueno, lo ha intentado una vez, 2 veces, 10 veces, y si tú no respondes, Él no lo va a hacer más. Pero gracias a aquellos que temprano le dan el primer lugar y celebran la presencia de Dios en sus hogares y en sus corazones. Están sucediendo cosas terribles en todas partes. El volcán en Hawái cada vez toma dimensiones más terribles. Antier, las inundaciones en Baltimore están provocando destrozos increíbles.
Hermanos, la muerte acecha por todos lados. Alguien me mandó una nota por ahí diciendo que hay una demanda contra la Conferencia General con el propósito de eliminar el conflicto de los siglos. Y por otro lado, yo no voy a decir que la ley dominical viene. Las leyes dominicales hace rato están aquí. Pero no te preocupes por las leyes dominicales o porque nos quiten los libros del don de profecía en una demanda pública. Lo que quiero que te preocupes es porque tu corazón esté limpio hoy. Tu familia puede estar santificada de tal forma que si ya viene un huracán, un terremoto, una inundación o una ley o una declaración de cárcel o una deportación, lo que quiero es que estés listo para encontrarte con Jesús hoy. Si hoy fuera nuestro último día de vida, hermanos, lo que me importa a mí no es lo que viene. Muchos están preocupados por la persecución, por las cárceles, por las leyes dominicales, por todo aquello terrible que se avecina y que de paso se avecina. Pero ¿cuál es el punto? Si tú no te levantas temprano, si tú no celebras el culto familiar, si tú no te levantas para abrirle la palabra a tus hijos, a tu familia, si tú no doblas las rodillas para buscar con insistencia y gran preocupación la presencia del Espíritu Santo para que te despoje de todo pecado de tal forma que puedas ser parte de aquellos que están lavando sus ropas en la sangre del Cordero, no te preocupes, que a ti Satanás y la persecución no te hará nada. Tú no eres su preocupación. La preocupación es para aquellos que ya están en el camino. No te preocupes cuándo van a ser las leyes dominicales. No te preocupes cuándo van a venir por ti. Preocúpate porque este minuto esté concentrado en permanecer al lado de Cristo Jesús. Muy bien. Déjame ir un poco profundo al corazón de tu casa. ¿Tú sabes lo que es bullying? Hay un muchachito llamado Jorge que en la escuela no le dicen Jorge, le dicen de cualquier manera pero menos Jorge. Le dicen gallina, cobarde, lo insultan, lo empujan, le gritan, lo lastiman y ha sido muy difícil. Los maestros no han podido hacer nada o no pudieron hacer nada. Los padres tuvieron que optar por sacarlo de la escuela y dar clases a él particularmente en casa, allí en un homeschooling plan. Y cada día estos asuntos de bullying están siendo cada vez más notables, más frecuentes, más difíciles de manejar. ¿Qué cosa es bullying? ¿Qué cosa es bullying? ¿Qué cosa es? ¿Podrías decirme, mami, qué cosa es bullying? Es el uso superior de la influencia o de la fuerza para intimidar a alguien, típicamente para forzarle a hacer lo que uno quiere. A ver, repítemelo un poquito más despacio, más fuerte y casi pronunciando cada palabra para que no se nos pase. Es el uso superior de la influencia o de la fuerza para intimidar a alguien, típicamente para forzarle a hacer lo que no quiere. Lo que uno quiere. Que uno quiere. ¿Qué cosa es bullying? Bueno, es acoso, es, ¿qué más? Tiranizar, ¿qué más? Intimidar, violentar a que alguien haga algo que no quiere hacer
por nuestra fuerza. Siempre hay alguien que porque tiene un poco de más dinero, es más grande o tiene cierta medida de poder, usa esa fuerza, esa capacidad, esa influencia, ese poder para lastimar, para humillar, para avergonzar o para hacer que alguien haga algo que no quiere hacer y que uno desea hacer, que haga. Eso es bullying, acoso, tiranizar, violentar. Vente acá, pásale. Y déjame decirte por qué estoy hablando de esto. Dicen por ahí que el poder corrompe. Y cuando el poder corrompe, absolutamente, el poder se corrompe también absolutamente. En la tierra es muy difícil que alguien, quien quiera que sea, que tiene un poquito de poder, que no lo mal usa. No conozco a un solo hombre en la tierra, hombre, mujer, joven, viejo, que tenga cierta medida de poder, que no se corrompa. Y desafortunadamente el acoso no solamente se está viendo en el elemento sexual, social en esta tierra. Hay un acoso discreto, a veces no visible, que sucede donde uno menos se lo imagina. Hay acoso en la escuela, hay acoso en el trabajo, y no lo vas a creer, hay acoso en la iglesia, y no lo vas a creer, hay acoso en la casa, en tu casa. Increíble de lo increíble. Déjame leer en el libro de San Juan, en el capítulo 13, los versículos 3 y 4, dice la palabra del Señor así. Y por favor, fíjate quién es esta persona del cual la palabra va a hablar. Dice aquí, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¿Cuánto poder tenía este hombre? ¿Cuánto poder tenía en sus manos? Solo para que tengas una idea. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios. ¿De dónde había salido Jesús? De Dios, porque Él era, ¿qué cosa? Dios. Y a Dios iba. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Sigue diciendo aquí, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hermanos, yo no sé si podemos entender esto.
¿De quién estamos hablando aquí? De Cristo Jesús. ¿Cuánto poder tenía Cristo Jesús? Bueno, aquí dice que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Si nosotros pudiéramos leer Filipenses, capítulo, solamente para que tengas una idea, Filipenses, capítulo 2, dice aquí, en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque en el nombre de Jesús, o para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y allá adelantito está Colosenses en el capítulo 1, solo para que tengas una idea quién es este hombre y cuánto poder, cuánto extraordinario poder tiene. Por favor, dice aquí, déjame colocar este marcador aquí. Colosenses dice aquí, Colosenses capítulo 1, versículo 13, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice el 18, y Él es la cabeza del cuerpo, Él es el principio, el primogénito. Dice el 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Cuánto le dio el Padre a este ser celestial llamado Cristo Jesús? ¿Cuánto le dio? Le dio todo. Todo. Si tú lees Hebreos capítulo 1, del 1 al 3, también ahí vas a encontrar la plenitud del poder que Dios le da a Cristo Jesús. Lee la Biblia y vas a ver cuánto poder recibe Cristo Jesús de su Padre. Ahora, fíjate bien en esto. ¿Cuánto poder tenía? ¿Cuánto poder tenía? ¿Cuántas posesiones tiene? Aquí dice la Biblia en Colosenses que Él hizo todas las cosas por Él y para Él. Así que todo lo que hay en el universo le pertenece a Cristo Jesús. ¿Es rico? ¿Cuán rico es Cristo Jesús? ¿Cuán rico es Cristo Jesús? ¿Cuán poderoso es Cristo Jesús? Estoy hablando de que Cristo Jesús tiene una influencia, un poder, una capacidad, una riqueza, una grandeza de poder única en todo el universo. Ahora, fíjate bien, ¿qué cosa dice aquí? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba, y le dio todo poder sobre todas las cosas, y todas las cosas son propiedad de Él. ¡Cuán rico y poderoso es Cristo Jesús! Ok, fíjate bien. ¿Qué cosa es lo que hace este hombre de poder? Viene a la tierra y dice, a ver tú, arrodíllate y lávame los pies. Y tráeme agua porque me quiero bañar. Y sírvanme a mí primero porque tengo muchos enfermos que atender. Esa es la forma en que Jesús trabajó.
Fíjate, es increíble, increíble que este ser, teniendo todos los recursos, tenía poder, riqueza, influencia, toda la propiedad del universo le pertenece a él. Y él tenía la capacidad y la autorización de su padre que ante él se doble toda rodilla. Bueno, mi padre dice que ustedes tienen que adorarme, así que discípulos sucios y pecaminosos, inclínense ante mí y sírvanme, atiéndanme, cuídenme, protéjanme, mímenme, sírvanme, denme, ayúdenme y no se separen de mí. Es increíble lo que dice en el libro de Mateo. Hermanos, es increíble cómo este hombre lleno de poder, grandote por encima de todos los hombres más grandes de la tierra, en lugar de doblegar y avergonzar a los débiles, a los frágiles, a los menos, en lugar de usarlos, dice el capítulo 20, versículo 28, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermana, en la casa. Hermano, ¿quién eres tú? ¿Eres el presidente de la compañía? ¿Eres el director de la fábrica? ¿Eres el pastor en la iglesia? ¿Eres el primer anciano? ¿Eres el hombre más rico de la iglesia y todo mundo te respeta? Hermano querido, ¿para qué usas tu poder y tu fuerza? ¿Para avergonzar a tu esposa? ¿Para avergonzar a los hermanos? ¿Para lastimar a tus hijos? Hermanos, es increíble que el bullying hoy está en la misma casa. Poca gente usa su capacidad, su fuerza, su sabiduría, su competencia en poder y riqueza para lo que corresponde o lo que debiera de hacer. Lo usa para mal, para acosar, para dañar, para lastimar. Es increíble. Hermanos, imagínate este hombre llamado Jesús, dice aquí la palabra, en Juan 13, viene, están comiendo juntos. ¿Quién se va a servir la pieza más la pieza más grande, la presa más grande? ¿Quién va a comer más allí? ¿Quién va a disponer de repente? ¿Me puedes conseguir una toalla? Y él se levanta, se ciñe la toalla y empieza a lavarle los pies a esos discípulos. De ver que no le correspondía a él, hermanos. Si él hubiera sido Herodes, si Jesús hubiera sido Herodes,
¿quién debió haberle lavado los pies a Herodes? Él hubiera lavado los pies de sus soldados, o de Pedro, de Santiago, de Juan. Si él hubiera sido Tiberio, si hubiera sido el monarca más grande de la tierra, ¿quién debió haber lavado los pies en ese momento? Gracias. ¿Quién debió haber lavado los pies? Es interesante que él viene, se ciñe la toalla y empieza a lavar los pies sucios, malolientes. Esos pies no tenían cuidado. Esos hombres no eran de boutiques para ir y cortarse las uñas un domingo de mañana para estar listos para la fiesta de la noche. Esos hombres eran hombres muy sencillos, muy sencillos. Pienso que lo último que podían ocuparse ellos era en sus pies. Los pies estaban sucios, sucios, muy sucios. Eran unos pies malolientes, eran unos pies apretados en inmundicia. Y el Señor agarra la toalla y se inclina y empieza a lavar esos pies. Ese hombre que tenía tanto poder, que tenía tanta riqueza, que tenía todo el dominio, toda la autoridad concedida por el cielo, en lugar de demandar que a él se le sirva, que a él se le atienda, él viene y empieza a lavar los malolientes pies de esos hombres. Y esos pies debieron haber estado sucios, muy sucios. Yo recuerdo que alguna vez vinieron, cuando ya hace mucho tiempo atrás, cuando yo era un niño, llegaban los hermanos de la casa, allá de las montañas, de la sierra, como decimos en México, llegaban los hermanos y mi madre lo primero que hacía era darles de comer. Pero por supuesto había que lavarse las manos. Y yo recuerdo que un día, y esto que voy a decir es medio, no agradable, pero igualmente lo voy a decir, yo recuerdo que un hombre necesitaba ir al baño. Y fue al baño. Y ahí estaba esa taza blanca con el depósito de agua todo blanco. El piso limpio. Había una toalla. Todo estaba perfectamente limpio. Saben que cuando el pobre hombre aquel vio eso tan limpio, le dijeron que allí tenía que hacer su necesidad. Se puso a un lado de la taza y allí hizo su necesidad porque no podía manchar todo aquello que estaba. Eran hombres, Pedro, Juan, eran hombres muy sencillos, que si tú lo hubieras invitado a tu casa, quizás ellos hubieran hecho su necesidad al lado de la taza en lugar de manchar esa taza extraordinariamente limpia. A esa gente le está lavando los pies un hombre que tiene gran autoridad, mucho dinero y mucho poder. Pero él no usa su poder para demandar, para exigir, para ordenar, para indicar, para humillar, para avergonzar. Él usa ese poder para tomar una toalla, inclinarse ante ellos y empieza a lavarle esos malolientes pies
esos arrugados pies, esos sucios pies. Es increíble, increíble cómo este hombre llega a una posición como esta. Nosotros tenemos un poquitito de poder. Inmediatamente empieza la exhibición de poder y de mandar, porque nosotros exigimos que se nos atienda. Yo soy aquí, yo llegué primero, yo estoy aquí en la línea, yo soy la cabeza, yo soy, y tú vas a ver a esposas llorando, a niños asustados y hermanos apenados, porque allí el acosador demanda. ¿Por qué? Bueno, porque tiene poder, porque tiene autoridad y porque quizás tenga dinero, o porque quizás es el más viejo de la iglesia, o porque él es el hombre adventista de segunda o de tercera generación. ¿Has escuchado a los hombres acosadores de la iglesia? Ellos acosan, regañan, insultan. ¿Sabes por qué? Porque son adventistas de tercera o cuarta generación. Hermanos, no vienen de arriba, vienen de abajo, vienen del diablo. Porque cuando un hombre tiene poder, tiene autoridad, tiene influencia, tiene riqueza, si viene del cielo, tiene que parecerse a Cristo Jesús. Si tú lees conmigo en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, sí, a ver dónde estoy, capítulo 2, 6 al 8, dice aquí, el cual, fíjate bien, ¿quién era este ser? El dueño y señor de todo el oro, de toda la plata, de todos los diamantes, es el creador de todo ser vivo, de todos los animales, de todos los caballos, de todos los camellos, de todos los elefantes. Si él pudiera decir que tiene una ganadería, sería la ganadería más grande. Si él tuviera caballos, pues tendría todos los caballos no del mundo, sino del universo. Si lo que fuera, si se tratara de diamantes, él tiene planetas o estrellas que están hechas de inmensos centros de piedras preciosas. Y todo le pertenece a él. Un hombre extraordinariamente poderoso, un hombre grande, pero no utiliza su grandeza para humillar, para avergonzar, para dañar, para lastimar. Fíjate bien como dice aquí Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice aquí, haya pues, voy a leer el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, ¿por qué estoy hablando de bullying? Porque es increíble cómo bullying está dañando nuestros hogares. Acuérdate que el propósito de estas matutinas, y Dios ha puesto en mi corazón por su Santo Espíritu, es salvarte a ti y a tu familia. Tú puedes ser el primer anciano de la iglesia más grande del mundo. Pero si tú utilizas tu fuerza, tu poder, tu influencia, tu dinero para avergonzar y lastimar a tu esposa y a tus hijos, tú no vienes de Cristo Jesús. No importa cuánta profecía hables, no importa cuántos temas de salud seas experto, no importa cuánta justificación por la fe expreses, hermano, tú vienes del diablo. Porque los que vienen de arriba no usan su poder, su autoridad, su influencia, su conocimiento, su sabiduría para lastimar o para avergonzar a los débiles, a los frágiles, a los menos dotados. Hermanos, dice aquí en el capítulo 2 de Filipenses, el cual siendo en forma de Dios,
el cual, imagínate lo grande que es este hombre que le está lavando los pies a Pedro, a Juan, a Felipe. Imagínate, esos pies están sucios, esos pies apestan, esos pies están, bueno, ¿cómo los puedo describir? Esos pies estaban terriblemente sucios. Y dice aquí, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, porque él podía usar su autoridad y su poder cuando lo estaban criticando, cuando lo estaban sacando de la iglesia, cuando lo estaban corriendo de un lugar. Él pudo haber usado su poder, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Déjame leer, por favor, déjame leer este mismo versículo en esta versión. Dice así Filipenses capítulo 2, del 6 en adelante, dice así. En esa versión, fíjate cómo dice, me encanta cómo dice, Jesucristo nos dio en cuanto a esto, hermano, tú que estás usando tu fuerza, tu autoridad, tu conocimiento, el reconocimiento de los hermanos de que tú eres el capitán en la iglesia o quizás en la casa. Tú eres el presidente de la compañía. Tú eres ¿cómo se dice en los trabajos? El manager del grupo. Tú eres. ¿Para qué usas o cómo usas tu autoridad, tu poder, tu riqueza, tu influencia? ¿Para qué la usas? Dice aquí, Jesucristo, estoy leyendo la versión, la Biblia al día, y dice en 2:6, Jesucristo nos dio en cuanto a esto un gran ejemplo, porque aunque era Dios, no demandó ni se aferró a los derechos que como Dios tenía. Yo soy, tienen que atenderme a mí, tienen que darme a mí primero, yo soy primero, aquí yo soy la última palabra. Qué triste es cuando un hijo de Dios, un siervo de Dios actúa de esta manera, no en la iglesia, porque en la iglesia alguien podría corregir, en la casa. En la casa. Hermanos, hay demasiado bullying en la casa. Dice aquí, Jesucristo nos dio en cuanto a esto un gran ejemplo. Sería bueno que escribieras esta frase. Porque aunque era Dios, no demandó ni se aferró a los derechos que como Dios tenía. Por lo menos esa parte me encantaría que la escribieras. Porque aunque era Dios, no demandó ni se aferró a los derechos que como Dios tenía. Punto y seguido. Sino que despojándose de su gran poder y gloria, tomó la forma de esclavo al nacer como hombre. Y sigue diciendo algo más, pero voy a leer otra frase que es bastante similar en esta versión. Esta versión se llama Biblia para Todos. No es la misma. Y dice aquí en Filipenses capítulo 2:6. Aunque Cristo, fíjate cómo dice aquí, me encanta esta versión. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Voy a leer esta parte que dice aquí, y voy a añadirle esta última parte que dice, y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Y aquí añade, como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz. Voy a leer aquí, voy a mezclar las dos porciones. Dice, Jesucristo nos dio en cuanto a esto un gran ejemplo.
porque aunque era Dios, no demandó ni se aferró a los derechos que como Dios tenía, sino que despojándose de su gran poder y gloria, tomó forma de esclavo. Y voy a leer al contrario, voy a leer el 7 de este lado. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. No de Herodes, no de Pilatos, porque ellos tenían la metralleta, no, sino de todos. Imagínense, ¿quién era en esos días? ¿Quién era en esos días Juan? Era un muchacho. No tenían una influencia, no tenían dinero, eran pobres. Eran vistos como parias de la sociedad. ¿Quién era Pedro? No tenía que servir a Pedro porque era la cabeza de la iglesia, como muchos lo llaman. Y tenía que doblegarse ante él. No. Pedro era un hombre que apestaba a pescado por donde quiera que iba. Esa ropa, la gente... Yo voy a la segunda y me compro un saco, otro saco y otro saco y otro saco. Pedro, en aquella época la gente tenía un vestido, uno solo. Y los que más tenían dos, los de la clase media. Y los de la clase rica, en la alta, ellos tenían 3, 4, 5. Pero no tenían una colección de Christian Dior de vestidos. No. La mayoría del pueblo solo tenía un vestido. Así que si ese vestido apestaba a axilas o a pescado, ¿cómo apestaban esos pies? Pues a esos pies sucios, apestosos y descuidados, el rey del universo, poderoso, rico, grandote por encima de los más grandes que pudieran haber en las criaturas del cielo, se puso de rodillas, tomó la toalla y empezó a lavar los pies de sus queridos discípulos. Yo no sé si te puedes imaginar al rey de reyes lavando los pies. ¿Se parece a nosotros? Nosotros demandamos, nosotros exigimos. Con la pura mirada ya estamos haciendo bullying, ya estamos acosando. Algunos miserables en la casa nunca dicen por favor y nunca dicen gracias. Nunca. Porque ellos son dioses. Ellos son más grandes que Jesús y a ellos se les debe el honor, la honra y la gloria, más que a Jesús. Me encanta lo que dice aquí y este pedacito dice, dice aquí, Jesucristo nos dio en cuanto a esto un gran ejemplo. Jesucristo nos dio en cuanto a esto, un gran ejemplo. Porque aunque era Dios, no demandó ni se aferró a los derechos que como Dios tenía, sino que despojándose de su gran poder y gloria, tomó forma de esclavo al nacer como hombre, y dice la otra versión, que se hizo esclavo de todos. Qué hermoso es encontrar a un hombre que le gusta servir. He encontrado por el camino de la vida a hombres que se deleitan en servir, en ayudar, en compartir. Hay mujeres, hay hombres que en lugar de ser semejantes a Jesús, son demandantes, exigentes, intolerantes, arrogantes, groseros, insultantes, y usan su sabiduría, su fuerza, su influencia, su poder, su autoridad, su dinero, para demandar, para exigir. En la misma casa, ya no
digamos, en la iglesia. En la iglesia hay gente tan grosera, que cada sábado hay una hermana, un hermano frágil, débil, pobre, que sale llorando por acoso, por bullying. ¿Podrías leerme qué cosa es bullying otra vez? Pero fuerte, con voz fuerte así, por favor. Es el uso superior de la influencia o de la fuerza para intimidar a alguien, típicamente para forzarle a hacer lo que uno quiere. Bueno, a leer otra vez. Es el uso superior de la influencia o de la fuerza para intimidar a alguien. Hasta allí. ¿No hacemos eso a veces con nuestros familiares en la casa? ¿Qué más dice? Típicamente para forzarle a hacer lo que uno quiere. Increíble, 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 increíble. Hermanos, ¿quieres sentarte a la mesa con Cristo Jesús? Escúchame. Tienes que tomar la toalla. En este momento, Jesús vino esta mañana hasta tu casa para que agarres la toalla. Son los que llevan la toalla por la vida, los que encajan en la personalidad de Jesús, tienen el carácter de Jesús y se van a sentar con Cristo Jesús. Los que no usan la toalla, los que no quieren la toalla, estos no pertenecen a Cristo Jesús. Déjame leerte como dice aquí en Juan. Dice en Juan 13, sin toalla, escúchame, sin toalla no hay redención, sin toalla no hay salvación, sin toalla no hay un carácter como el de Cristo Jesús, sin toalla no hay el sello del Dios vivo, sin toalla no hay cielo, sin toalla no hay esperanza, sin toalla no hay vida eterna, sin toalla jamás vendrá Cristo Jesús a tu casa. Para poder permitir que Cristo Jesús venga a tu casa, querido, tienes que tomar la toalla. Dice aquí en el libro de San Juan 13, versículos 12 en adelante. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque aunque les cueste trabajito aceptarlo, lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dice aquí en esta versión, versículo, quiero leer esto porque, hermano querido, tú que eres anciano de la iglesia, tú que eres pastor de la iglesia, quizás tengas una iglesia de 200, 300 miembros, o 40, 80. Quizás tu iglesia no sea tan grande, pero tú sabías que hay pastores tan insolentes, tan demandantes, tan acosadores, que se creen dioses en la iglesia. Y en estos últimos días parece que los están educando para eso. Es increíble, increíble. Y si tu iglesia pasa de los 1000 miembros, ay, no quisiera saber. Porque es increíble la arrogancia, la autoridad, la capacidad de acoso que hay. No pueden atender a nadie, no contestan las llamadas de teléfono. ¿Por qué? Porque están muy ocupados jugando racquetball.
Hermanos queridos, es increíble. Dice la Biblia que Jesús nos ha dado ejemplo para que tú puedas ser semejante a Cristo Jesús y ser digno de dirigir esta iglesia. Necesitas tomar la toalla. Necesitas usar la toalla. Mira, si tú no eres capaz de lavarle los pies a tu esposa, no en la iglesia, porque en la iglesia todo mundo lo hace, no, en tu casa, y no literalmente, sino atendiéndola, cuidándola, protegiéndola, no demandando, no exigiendo. ¿Sabes una cosa? Tú puedes ser un extraordinario predicador, tener mucha autoridad. Tú puedes ser el director de la junta de la iglesia. Pero si tú no usas la toalla en la casa, ¿sabes una cosa? Que cuando estás hablando, la gente pone la mirada en tu esposa y en tus hijos. Y como ellos reaccionan, ellos se van a reír de ti, porque lo que tú predicas es solamente bla, 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 bla. Porque la mirada de tu esposa está hacia el piso. ¿Qué cosa dice esa mirada? Lo que tú dices es maravilloso. Qué lástima que no funcione contigo. Hermano querido, esto es muy triste. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no tuvo por usurpación hacerse semejante a Dios, sino que se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo y volviéndose esclavo de todos, empezando lavando con esos malolientes pies de sus discípulos. Hermanos, a mí esto me enternece cuando yo veo a Cristo Jesús doblado allí lavando los pies. Yo siento que mi corazón va a reventar. Yo siento que mi corazón va a reventar. No lo puedo soportar. Déjame leer aquí en esta versión, dice el versículo 12 en esta versión: al terminar de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto y se sentó. ¿Entendieron bien lo que hice?, les preguntó. Ustedes me llaman maestro y señor, y hacen bien en llamarme maestro. Hacen bien en llamarme así, porque es verdad que lo soy. Y si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo, háganlo como yo lo he hecho. Déjame leerlo aquí. Hermanos, ¿por qué pierdes tiempo, hermano? Porque tú no aprendes. ¿Sabes una cosa? Es doloroso, pero todas las semanas estoy atendiendo un caso de dificultad matrimonial. No hay semana que no venga alguien por teléfono, por Messenger o por el medio que sea, para atender un caso de humillación, de lastimaduras en el hogar, porque hay alguien que está haciendo bullying, que es un acosador, es un tirano, no se parece a Jesús. Y te voy a decir unas cosas. Las parejas que yo atiendo algunas de fuera de la iglesia. Pero te imaginas cuando alguien viene y me dicen, mi esposo es un pastor. Cuando dicen, mi esposo es anciano, o es el tesorero de la iglesia, o es el director del coro. ¿Saben quién trajo un problema grande hace poco? En este caso, era la mujer la acosadora. Un hombre vino y me dijo, mi esposa es la directora de la oración en la iglesia.
La mujer estaba haciendo bullying a su esposo y a su familia. Increíble, increíble, increíble. Dice aquí en esta versión, capítulo 13, capítulo 13, 12, después de lavarle los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a sentarse a la mesa y les preguntó, ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque soy maestro y señor. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Hermano, yo no sé si me estás entendiendo. Los grandes hombres de Dios, ¿te acuerdas cuando Elías estaba yendo al cielo? Señor, por favor, yo sé que te vas a ir, yo sé que vas a ser arrebatado. No sé todavía, no sabía que iba a venir un carro de fuego. Eliseo no lo sabía. Y entonces, si tú me vieras cuando yo me voy, yo voy a darte algo especial. Y sabes que dice la Biblia que le dio su manto. Yo quiero pensar que no era el manto. Yo quiero pensar que cuando Elías fue disparado hacia arriba en ese poderoso carruaje celestial, en ese carro de fuego, lo que le tiró, ¡ey, Eliseo, tómalo! Era la toalla, hermanos, la herencia más grande que Dios te puede dar en esta vida no es el poder de su Santo Espíritu, no es el poder de todo el universo, no son 100 millones de ángeles a tu lado para que te protejan, te cuiden y te prosperen. Si hay algo grande que tú puedes recibir de Dios, es la toalla. Entonces, cuando tú usas la toalla para la gloria de Dios, entonces te conviertes en alguien semejante a Dios. Son los portadores de la toalla en la tierra los que van a terminar la tarea de la predicación. Son los portadores de la toalla los que se van a parecer a Cristo Jesús. Son los portadores de la toalla los que van a ser salvos. Mira, querido, te voy a decir, mira la gente que predica en la iglesia. Tienen una arrogancia. No se les puede hablar, no se les puede pedir, porque ellos demandan, corrigen, señalan, son duros. Y en la casa no se diga. ¿Cuántos hijos? ¿Sabes qué? La mayoría de los hijos nuestros han dejado de ir a la iglesia, no porque la doctrina sea falsa, no porque la doctrina sea mala, sino porque nuestro testimonio somos acosadores, tiranos, egoístas, demandantes, y pensamos que nosotros somos la última palabra y la autoridad en la casa, y entonces todo tiene que girar alrededor de nosotros. ¿Quieres transformar a tu familia? ¿Quieres ver que tu mujer te admire, te aprecie y seque sus lágrimas? ¿Quieres ver que tus hijos vuelvan de regreso a la iglesia? Usa la toalla. Usa la toalla. Te voy a decir, yo vengo de un país, especialmente de la parte sur de mi país, donde la gente tiene un poquito de dinero y tienen 10 sirvientas. Y son demandantes, son groseros y maltratan tanto a los empleados. Le gritan a sus empleados, y estoy hablando de adventistas. Tienen un poquito de dinero, tienen un poquito de poder, ya no se diga. Cuando llegué a este país, especialmente a esta zona de Carolina del Norte y Carolina del Sur,
Siempre escuché críticas acerca de lo perverso que es Estados Unidos, de lo malo que está la cosa en Estados Unidos. Pero quiero que sepas que aquí me llevé la sorpresa de las sorpresas. Aquí me encontré con hombres y mujeres que llevan la toalla. Vivía en una pequeña ciudad llamada Monroe. Iba a la tienda. Compré un mueble gigantesco de segunda. Y no tenía cómo llevarlo. Yo tenía una camionetita chiquita. Y un hombre estaba estrenando, un hombre americano, un gringo, estaba estrenando ese día una super camioneta de más de $50,000. Y cuando me vio agobiado, pues no sabía cómo manejar eso y llevarlo, ahí estaba él con su hijo. Y me dijo, ¿dónde vives? Le digo, vivo aquí como 1 milla, máximo 2. Yo te la llevo. Y ese viejo con su hijo y yo levantamos esos muebles, los subimos a la camioneta y estaban felices, no iban murmurando por el camino. Ay, yo no sé por qué nos metimos en este lío. No, estaban felices de llevar la toalla. Me encontré con damas. Alguna vez tomé algún par de clases de inglés por allí en una escuela. Las maestras eran extraordinariamente bondadosas, atentas. Mujeres que llevaban la toalla. Me he encontrado hombres que llevan la toalla. El único dolor que tengo es que no son adventistas. Ese es el único dolor que tengo. Pero de que en Estados Unidos hay gente que lleva la toalla, hay gente que invierte, que se gastan, que sufren, que padecen por causa de llevar la toalla. Increíble. Hay gente que se va a Calcuta, aquí, gente de aquí, a aprender cómo le hizo la Madre Teresa. Tú me dirás que todo eso es falso y que no sirve. Tú puedes pensar lo que quieras y tú siempre tienes una buena razón para no hacer la voluntad de Dios. Siempre tienes una justificación. ¿Por qué no estás haciendo lo que Dios espera? Haya pues en vosotros este sentir. Y siempre tenemos una razón para no hacerlo. Pero yo quiero decirles que los que van al cielo llevan por delante una toalla. Cuando Elías iba levantándose, lo que le tiró a Eliseo, yo creo y estoy seguro, la Biblia dice que fue su manto, por favor, por supuesto, pero es ese manto que Jesús se quitó, se arremangó las mangas, tomó la toalla y empezó a hacer el trabajo que ellos debían de hacer. Él era el rey, él era el creador del universo, él era el dueño de toda la riqueza celestial, él era el dueño de toda autoridad y de todo poder y de toda gloria. Pues ese extraordinario ser tomó la toalla y ensució sus manos lavando los enlodados pies, los pies llenos de queso maloliente y podrido que traían esos pies. Él se inclinó y lavó. Y aquellos que aman a Jesús tan pronto se acercan a Él. ¿Sabes qué cosa hace Jesús? Él viene y quiere darte un regalo. Y entonces lo que hace Jesús es darte la toalla. Él lo dice aquí, fíjate bien, dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado
para que así de grande como soy yo, y ustedes van a ser tan grandes como yo, ustedes también hagan como yo les he hecho. Hermanos, los grandes hombres de Dios no son grandes de Dios porque sanan enfermos, porque echan fuera demonios, sino porque llevan la toalla. Y hermano, no vayas a la iglesia a demostrar cuán bueno y humilde eres. Empieza lavando los pies en tu casa. Usa la toalla en tu casa. Que cuando tú llegues a la iglesia no tendrás que predicar acerca de la toalla, porque tu humildad y tu sencillez se verán a todas luces por donde quiera que vas. ¿Qué te parece? Imagina esto. ¿Cuál es la diferencia de un ser celestial y de nosotros? Que somos tan egoístas, tan arrogantes, tan demandantes, tan exigentes. Y pensamos que la gente tiene que postrarse ante nosotros porque somos buenos. Si Dios le diera a 2 ángeles una responsabilidad, en este instante, uno se va para acá y el otro se va para allá. Te prometo que los 2 ángeles no estarían averiguando qué responsabilidad le dieron a este y el otro al otro. Vamos a pensar que Dios le dice a uno, quiero que vayas y dirijas a la nación más poderosa y más grande de la tierra. Ayúdalos. El ángel se va. Y viene el otro y recibe una orden. Y yo quiero que vayas y limpies las calles de un pueblo enfermo y sucio. Por favor, haz este trabajo. Limpia toda la suciedad, porque de ahí manan tantas enfermedades. Este pueblo todo está enfermo. Haz este trabajo. Te prometo que ninguno de los 2 ángeles se pondrían a averiguar qué tarea le dieron al uno y qué tarea le dieron. ¿Y por qué a él le das esa tarea y a mí me das esta otra? No. ¿Sabes cuál es el gozo del cielo? El gozo del cielo no es saber qué tarea te dio Dios. El gozo del cielo es hacer con gozo lo que Dios te mandó a hacer. Y es tan grande dirigir a una gran nación como limpiar la basura de un país enfermo. Esos son los grandes de Cristo Jesús. Los grandes de Cristo Jesús son los que llevan la toalla. ¿Quieres ser parte de esta familia? ¿Sabes una cosa? Que yo no tengo muchos amigos. No hay mucha gente que se levanta temprano. ¿Por qué? Porque cuesta. La gente ama las sábanas, la almohada. Servir a Cristo Jesús, no cualquiera lo hace. Aquel viernes de mañana, de todos aquellos que recibieron una comida, una bendición, la salud, ciegos, cuadraplégicos, lisiados, mancos, sordos, ni uno de ellos se presentó para abogar por él, ni uno solo. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús no es solamente pasar por el Calvario. Lo difícil del trabajo de seguir a Jesús es llevar la toalla. Esto es lo difícil. Esto es lo difícil. Esto es lo difícil. Eliseo tomó la toalla y se fue por la vida haciendo bien e hizo el doble que Elías. Hermano querido, en esta mañana, ¿quieres ser parte de esta familia? ¿No quieres ser parte de esta familia? Cámbiale. En YouTube y en Internet y en televisión hay maravillosos programas. Hay extraordinarios predicadores, escúchalos a ellos. Hay gente que está predicando en este momento acerca de eventos finales y te puedes llenar de euforia con ellos.
Pero si quieres pertenecer a esta familia, lo primero que tienes que hacer es agarrar la toalla en Cristo Jesús y empezar a usarla, no en África, no en la India, en tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa. Estás muy ocupado, eres el dueño de una gran empresa y tienes que atender a 200 empleados. Yo quiero decirte que si tú no tienes tiempo para llevar la toalla, tampoco Dios tendrá tiempo para atenderte a ti y no habrá un espacio en el cielo, porque los que entran al cielo son los que llevan la toalla. Dice, ¿quieres saber cómo es el reino de los cielos? Y agarró un niño y lo puso en medio de ellos. Si no fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y los niños son dulces, lindos, amables, obedientes, y no hay problema en llevar la toalla. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres vivir una vida semejante a la de Cristo Jesús? ¿Quieres que en tu casa tu esposa, tus hijos te reconozcan como un seguidor de Cristo Jesús, como un cristiano? Tienes que llevar la toalla. Aquí está. Hermana, tienes que llevar la toalla. Tienes que dejar de gritar, tienes que dejar de insultar, tienes que dejar de demandar. Y en eso, cierra la boca. Calla y usa la toalla, usa la toalla, usa la toalla, usa la toalla. ¿Sabes qué? Los hombres más perversos, más horribles, cambian cuando alguien usa la toalla de Cristo Jesús para lavar los pies en el seno de la familia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en que siendo semejante a Dios, dice aquí, hermano, ¿te aburro? ¿Te aburro? Dice aquí, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Se hizo un esclavo y murió como criminal llevando los pecados de todos. Qué tremendo testimonio, hermano. ¿Quieres estar en el cielo con Cristo Jesús? Toma la toalla. Toma la toalla. Toma la toalla. La iglesia está llena de pastores y hermanos acosadores. Bullying, ¿cómo le diríamos a los bullying? ¿Bulistas? ¿Cómo se llamarían? Bulistas, acosadores. Hermano, quisiera tener para ti una última palabra. En el libro de Juan, en el capítulo 17, dice aquí la palabra del Señor. Fíjate bien. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne. Imagínense, ¿qué quiere decir potestad? Potestad es poder, autoridad, capacidad de dirigir y tener y usar el poder que solo le corresponde a Dios, pues Él se la da al Hijo. ¿Y para qué la usó Cristo Jesús? Para lavarle los pies a sus discípulos, para transformarlos, para limpiarlos. Hermanos, esos hombres apestaban a axilas, esos hombres apestaban a pescado, esos hombres apestaban a mariscos horriblemente. Esos hombres
les apestaba la cabeza del sudor. Y Jesús dormía con ellos, los atendía a ellos y les lavaba los pies a ellos. Por si no lo sabes, antes de que Jesús comiera en esa última cena, Él partió el pan y a los primeros que les dio de comer fue a sus discípulos antes de comer Él. Porque así actúan los grandes, así actúan los grandes. Dice aquí, el 17:8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y por supuesto que van a recibir las palabras de un hombre que usa la toalla. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y fíjate bien, ¿cuál era la preocupación? La preocupación de Jesús no era el Calvario. La preocupación de Jesús no eran los clavos. La preocupación de Jesús no era el menosprecio de la gente. La preocupación no eran los latigazos con esos clavos horribles, de esos cueros mojados con aceros en la punta que rompían su espalda. La preocupación de Jesús, dice, era el 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Imagínate cuál era la máxima preocupación. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando yo estaba en el mundo con ellos, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Queridos, cuando Jesús estaba despidiéndose y hablando a su Padre y abogando por sus amiguitos, hermanos, el tesoro más grande que Jesús les podía dejar era la toalla. La toalla. Y en esta mañana, cariñosamente, ¿quieres ser parte del grupo de las 5 de la mañana? No te voy a pedir que te levantes, porque eso hace rato tienes que estarlo haciendo. No te voy a pedir que des dinero. Lo que te voy a pedir es que lleves la toalla. ¿Quieres ser parte del grupo de Jesús? ¿Quieres ser parte del grupo élite de Cristo Jesús? Lleva la toalla. ¿Te animarías a aceptar la toalla esta mañana? Pero no para que la cuelgues en tu casa como una reliquia, como una presea. No, lleva la toalla, es blanca, se va a ensuciar con los pies de quien la uses, de quien lo uses. Se va a ensuciar. Lávala otra vez y vuélvela a usar. Y vuélvela a usar tantas veces como sea necesario, hasta que crean en Cristo Jesús, que Cristo Jesús vive y reina en ti. Entonces, la toalla habrá hecho su trabajo. Tengo muchas cosas que decirte en relación a la toalla. Cuando estaba platicando con el Señor acerca de la toalla, allí donde está sentado mi hermano Pepe, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Cuando leí estos versículos, fíjate que no te traje ninguna cita del don de profecía, porque esto fue una conversación entre él y yo. Y él con lágrimas me dijo, quiero que tú lleves la toalla. Que Dios te bendiga. Y en esta mañana Jesús ha llegado hasta tu casa y ahí está parado con la toalla en el brazo. Y a raíz de esta conversación conmigo, te está mirando. Ve, acéptale la toalla y úsala para gloria de su precioso nombre. Demuestra
que Cristo Jesús es real. Satanás exige, demanda, reclama, grita, se mete, no pide permiso, no pide por favor, no da gracias. Ese es Satanás. Pero Jesús se inclina, siendo el poderoso Rey del universo, Él se inclina. Y se inclina ante ti para lavarte los pies. Cuando somos, o debiéramos ser nosotros, los que nos inclinemos delante de Él. Pero Él vino, y ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, así vosotros también hagáis los unos a los otros. ¿Crees que podríamos usar esta toalla hoy? Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Ha sido un placer. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias. La verdad es que somos tan groseros, somos tan arrogantes, tan vanidosos, tan egoístas, tan orgullosos, tan exigentes. Y no nos importa hacer llorar a alguien, lastimar a alguien, quebrantar el corazón de alguien, no nos importa. Muchos hemos perdido nuestros hogares, nuestros hijos, simplemente por ser demandantes, acosadores. Y en estos días del 90 para acá, en que bullying se hizo famoso, Señor, es doloroso saber que allá afuera los niños están matando por bullying. Que los muchachos en la escuela pelean y humillan a otros acosando. Eso es muy doloroso, pero es más doloroso que esto suceda en la iglesia. Es doloroso que esto suceda en nuestras casas. Señor, es increíble la apatía de nuestros hijos para ti. No hay tiempo para ti, no hay deseos de orar, de leer la Biblia, porque nosotros, los acosadores, hemos dañado tu preciosa figura, tu preciosa persona. En lugar de presentar a Cristo Jesús, en lugar de presentar a un Jesús que se inclina, que dobla sus corvas y toma la toalla para lavarnos los pies, estamos exaltando al Papa, a Roma y a tantas cosas. Y Señor, y la verdad es que hemos perdido la perspectiva completamente. Por esa razón hay pleito en nuestros hogares. Con frecuencia nuestra esposa llora. Con frecuencia nosotros tenemos tensiones y dificultades porque hemos olvidado la toalla, nos hemos olvidado de Cristo Jesús. Por favor, Señor, regresa y ten paciencia con nosotros y por favor ayúdanos a usar la toalla y permite que este sentir que hubo en Cristo Jesús, en que siendo igual a Dios no se tomó la posesión, la propiedad de reclamar ese derecho, sino que se hizo un esclavo de todos y para todos. Y allí lo vemos con una vestidura, caminando por los senderos polvorientos, lavándole los pies a sus discípulos, a sus amados. Por favor, Señor, pon ese sentir en cada uno de nosotros y permite que nuestra casa pueda ser llena de Cristo Jesús, de su maravilloso carácter, de su Santo Espíritu y de que esas manos santas empiecen a trabajar en beneficio de otros y que todos en la casa tomemos la toalla para gloria tuya. Alabado y glorificado sea tu sagrado nombre. Gracias por haber venido esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Alabado y glorificado sea tu nombre. Bendito, bendito, bendito seas para siempre, Señor. Y gracias porque nos salvas con ternura, con dulzura, metiendo a Jesús en nuestros corazones a través de una toalla. Gracias, muchas gracias, en su sagrado, precioso, bendito y único nombre.
con todos los derechos y méritos que posee, en esos méritos gloriosos, te rogamos que tengas misericordia de nosotros. En ese sagrado nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, con santo respeto y gran humildad. Amén, amén y amén. Mis hermanos, ha sido un placer. De corazón, que Dios les bendiga mucho, que Dios les provea, les habilite para llevar su toalla. ¿Sería posible que me ayudes a compartir este mensaje? Imagínate que si nosotros, en lugar de ser el pueblo guardador del sábado, porque de paso no lo somos, porque no lo estamos guardando, que nosotros fuéramos el pueblo de la toalla. ¿No te gustaría que nos conocieran como el pueblo de la toalla? ¿Y por qué son el pueblo de la toalla? Porque ellos van lavando los pies. En lugar de hacer bullying, en lugar de hacer acosadores como hemos sido hasta ahora, vamos por la vida ayudando a los frágiles, a los débiles, a los enfermos, a los necesitados, a los menos, a los más necesitados. Vamos con nuestra toalla, ayudándolos, levantándolos, fortaleciéndolos y haciéndolos nuevas criaturas para la gloria de Cristo Jesús. Muchas gracias, que Dios les bendiga mucho y estamos en contacto. Si alguno de ustedes ha sido impresionado por esto y quiere mandarme un mensaje y decir qué planes hay, cuéntemelos y yo también le contestaré. Quiero decirte que estoy pendiente de ustedes y que será un placer para mí saber cómo floreces, cómo creces y cómo la toalla se ensucia, pero la vuelves a lavar en la sangre de Cristo Jesús para tenerla siempre lista para bendecir, ayudar a los débiles y salvar a otros. Que te conozcan por el poder de Cristo Jesús de servir a otros. Buenos días, que Dios les bendiga.